Entonces, sean bienvenidos nuevamente. Pues, como lo voy a repetir, pues vamos a seguir. Estaban comentando acerca de la cultura gastronómica, hablando de México. Pues, como les decía, pues México también fue sede de ese proyecto de la cocina nómada. Entonces, esta cocina nómada, pues, eh, estaba enseñando a los restos, al resto del mundo que la gente latina o otros países que tenían recursos, cuando me refiero a recursos, que tenían cantidades enormes de materias primas porque tenían una zona geográfica que producía bastante, no estaban aprovechando al máximo. Pues ellos, su proyecto fue ese, pues venir y poderle enseñar a la gente de que, claro, que podemos aprovechar mejor los recursos que tenemos. Entonces, México fue sede de esa cocina, como voy a repetir, que se llama Cocina Nómada. Un proyecto bastante interesante. Si usted de repente le interesa, pues lo puede buscar y leer acerca de la cocina nómada, que es un proyecto de la cocina nórdica, o sea, la cocina que está más al norte, porque pues ellos tienen temperaturas y climas hostiles. Vamos a hablar temperaturas de -25, -30, -40 grados en los países más altos. Pero así, a pesar de ello, pues tienen algunos de los mejores vegetales del mundo. Pero entonces México fue sede de ese proyecto. Se lo hago saber como un dato curioso. No sé si alguien quisiera comentar algo acerca de la cultura mexicana antes de pasarnos al siguiente tema. Sí, de las 7 personas que estamos presentes, alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, no sé. ¿No? De acuerdo. Seguimos con la siguiente cultura y vamos a hablar un poco acerca de Chile. Pues Chile, gastronómicamente hablando, no ha sonado mucho, no ha sonado mucho. Pero algo bien característico de la cultura chilena, y voy a mencionar, porque yo lo puedo mencionar como parte de la gastronomía, porque también forma parte de nuestra cocina o de la cocina chilena. Vamos a hablar de las grandes productoras de vinos chilenos que existen, que se han encarado con los vinos europeos. Hay vinos chilenos que llegan a tener las características organolépticas de la misma calidad que algunos vinos europeos. Entonces, Chile se ha caracterizado por esa parte, por cultivar la vid de muy buena calidad y producir vinos de excelente calidad. Gran parte de los vinos que vienen a nuestro país pues son de origen chileno. Malos no son, buenos, son muy buenos. Pues ellos producen vinos de calidad alta, media y baja. Entonces, dependiendo del tipo que usted compre, así va a ser la calidad que usted va a obtener cuando lo esté consumiendo. Entonces, quería hablar un poco acerca de este tipo de gastronomía, porque específicamente es, consumen o producen bastante vino. Dice que gran parte de la influencia gastronómica que ellos tienen son en la gastronomía francesa. En la gastronomía francesa. Tienen bastantes influencias de la gastronomía francesa. Otra cosa también, otro dato importante que yo logré encontrar es que también tienen influencias de la gastronomía española. En Chile antes consumían la famosa tortilla española, la que hablamos cuando hablamos de Europa. Pero pues ellos se han ido encontrando y han ido modificando ese plato, que es la famosa tortilla española, y pues y así, hicieron una deconstrucción, que me atrevería a decir que es el congrillo mangarita. Ese congrillo mangarita pues es un omelette que es similar a la tortilla española, solo que lleva más proteínas, vamos, lleva chorizo, lleva jamón curano, que por eso lo producen los chilenos, y por supuesto que huevos. Pero en lugar de comer la tortilla española, pues la convirtieron en un omelette. Pero en sí sigue siendo como la tortilla española, pero ya no como la tradicional, sino que se ha ido elaborando de una manera diferente. Otro plato que es
icónico dentro de la gastronomía chilena es mantequilla negra. Entonces, también es un plato bastante icónico de la gastronomía o de un producto de la gastronomía chilena. Bien importante. Entonces, esta curvina a la mantequilla negra, pues es más que todo es como una sopa. Es una sopa que se hace con fondo de pescado o crustáceos o mariscos y luego pues se fríe la curvina a la mantequilla, pero la mantequilla se deja llevar a un punto como que estuviera quemada. Realmente es como avellana, pero una avellana oscura. Y sobre esa mantequilla algo quemada se sofríe o se cocina la curvina y ya se monta o se sirve en un caldo de pescados, mariscos o crustáceos, acompañado de papas y algunas legumbres o tubérculos como zanahoria, cebolla, ajo y hierbas aromáticas. Es uno de los platillos más representativos que yo encontré en Chile, que es este que está acá, es este que usted ve acá de esta manera. Vuelvo a repetir, un caldo o una sopa, como lo podríamos llamar. Como vuelvo a repetir, está compuesto de un pescado que se llama curvina, que está frita en mantequilla negra, más el caldo, que en este caso es un caldo de pescado o un caldo de marisco o un fondo, como nosotros le quisiéramos decir. Esto es acerca de la cocina chilena. No sé si alguien quisiera preguntar o agregar algo acerca de esta cultura. ¿Los escucho? No, de acuerdo. Si los guatemaltecos tenemos la oportunidad de consumir en algún punto o de cocinar con vinos de buena calidad, se debe a que la mayoría de vinos que consumimos o que utilizamos de buena calidad proceden de este país que es Chile. Que es Chile. Como es un país latino y está algo cerca de Guatemala, pues el costo no es tan elevado. Un buen vino chileno, pues lo más caro que le podemos conseguir, tal vez unos 250, 300 quetzales máximo. Por supuesto que hay desde un vino que cuesta 50 quetzales en adelante, dependiendo de la calidad, dependiendo del tipo de cepa de uva que se usó, etcétera. Cuánto tiempo llevó de fermentado y si fue añejado y si es gran reserva, cosas como esas. Pero son vinos de excelente calidad. Entonces a ellos les debemos gran parte de lo que nosotros utilizamos acá. Incluso como dato curioso que también estaba leyendo acerca de Chile, es que los chilenos producen mejores vinos que los vinos californianos. O sea, quiere decir que han superado a Estados Unidos en la producción de vinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, o sea, California, produce vinos, pero todo de forma industrial, o sea, es industrializado todo. Entonces se corta la uva a base de máquinas, luego la molienda es a máquina, luego la fermentación es química a través de temperaturas altas, etcétera. Sin embargo, varios vinos chilenos son fermentados en cuevas y en barriles a temperaturas óptimas de forma natural. En algunos lugares de Chile pues hacen vinos todavía de forma artesanal, que eso es una prensa hidráulica, pero que a la vez es a mano. Entonces son cosas bien importantes que hacen ciertos productos de calidad a la par de otros. Entonces, esto es lo que quería hablarles acerca de la cocina chilena. Vamos a hablar acerca de Argentina. Eh, Voy a hablar de Argentina y a la vez voy a hablar de Uruguay en conjunto, aquí, aunque aquí no lo tenga anotado. ¿Por qué voy a hablar de los dos? Pues los dos comparten una pasión. No sé si alguien me pudiera decir, tal vez ha leído algo acerca de la cocina o la gastronomía argentina y uruguaya, y también podría decir cuál es la pasión que ellos comparten. No es el fútbol, no, el fútbol no es. Aunque los dos juegan fútbol, pero no es el fútbol. A ver, de las 6 personas que estamos, de las 7 personas que estamos presentes, me podía decir, según lo que usted ha leído o lo que usted ha investigado, ¿qué comparte Argentina con Uruguay? ¿Sus carnes? Perfecto, Madeline. Gracias, dio en el clavo. Es una de las cosas que ellos comparten. Por supuesto que cada uno de ellos tiene eh, un, una característica que los hace diferente a la hora de cocinarla, los cortes, pero los dos países son amantes y productores de
las mejores carnes de Latinoamérica. Y me atreví a decir, producen una de las mejores carnes del mundo. Para hacer una pausa, alguien puede decir, pero mire, chef, y no que los japoneses producen la carne Kobe, y entonces es mejor que la Kobe. No, son dos polos totalmente diferentes porque el Kobe es una res especial que es producida en países como Japón, con una alimentación especial y por eso produce el tipo de carne marmoleada y de ahí se saca el mejor parmesano de Europa, ¿sí? Porque le compran la leche para hacer parmesanos o también ahí hacen uno de los mejores parmesanos en Japón. Va. Eso es porque es un bovino de carne o de piel roja. Pero en Argentina y en Uruguay producen Brahman y producen Jersey, dos tipos de reses. Una que es lechera y la otra que es un animal de carne. Solo que tienen la bendición de tener zonas territoriales con microclimas donde los suelos le proporcionan un excelente o una cantidad excelente de nutrientes al pasto y que es el que consumen las reses y por eso se pueden producir carnes de excelente calidad. Incluso en Argentina dice que de ahí viene y nacen los mejores cortes del mundo. Ellos se los deducen todos. Por ejemplo, la famosa tira argentina, que es, se cortan cintas de la costilla que está pegado al espinazo, la parte más gruesa, y ahí se cocina a la parrilla la famosa tira argentina. Eh, pero Uruguay también asa y es la tira uruguaya. Pero la tira uruguaya es eh, la parte también del costillazo, lo que es pegada con el lomito. Entonces, los dos comparten ciertos cortes y los dos se deducen que ellos los crearon, bastante parecidos, pero uno pues tiene una parrilla que es a libre, así como la que usamos acá, que es argentina, y los uruguayos pues tienen una parrilla que es similar a una bóveda, o sea, se junta la brasa en la bóveda como que fuera un horno y se va pasando el carbón a la parrilla donde se cocina tienen una parrilla diferente, solo que los dos, sus parrillas son de materiales reflectarios, o sea, de ladrillo, no tienen parrillas o no suelen usar parrillas de metal, sino que normalmente las hacen de adobe. Por supuesto que la parrilla donde se coloca la carne sí es de metal, ¿va? Pero la estructura de la parrilla es de adobe. Entonces ahí hablamos de que comparten dos cortes, dos cortes. Por supuesto que dentro de las carnes o de los productos que ellos comparten, por ejemplo, también está el chorizo uruguayo, que es un chorizo de color rojizo intenso. Y está el chorizo argentino, que es un chorizo color rosa. Y los dos comparten. Tienen un chorizo uruguayo y un chorizo argentino que también es blanco, que se hace de cerdo y no se hace de res. También los dos producen pancheta o tocino, como usted le quiere llamar. Los dos consumen pancheta. En gran parte de Argentina y Uruguay, todos los días para la comida o el almuerzo que nosotros le decimos o para la cena, siempre hay carne vacuna dentro dentro de sus comidas, siempre. Siempre hay carne vacuna. Entonces el punto que quiero ver es que incluso a los argentinos y a los uruguayos eh, se les fue apodado, la cultura carnívora, porque comen demasiada carne, comen carne. Incluso en Argentina, en Uruguay, hay una tradición de que el día domingo, porque digamos que la mayoría de gente de Uruguay y de Argentina pues son católicos. Entonces, gran parte entonces el día domingo, después de salir de misa o la celebración de la palabra en su iglesia, pues se reúnen como familia y hacen parrilla. O algo así más interesante que también me llamó la atención es que al salir de misa, van a un parque local, llevan dos, tres, cuatro parrillas y entre todas la congregación pues hacen parrillada, parrillada uruguaya o parrillada argentina. Es bien interesante esa parte. Entonces, yo sé que consumen otros productos, pero su gastronomía en sí, su base es la carne. Producen carne de excelente calidad, los dos países, de muy buena calidad, tienen muy buena charcutería, muy buenos embutidos, y por supuesto que también producen quesos y producen yogures y producen productos lácteos, mantequillas, por supuesto, porque tienen el recurso. Entonces, son dos países que comparten como cultura gastronómica la carne o la
producción de carne. Pues dice que los dos países tienen influencias en Italia, España, y la influencia indígena y criolla. Entonces, ambos países también tienen influencias europeas. De ahí nacen los cortes de la carne. Incluso los mejores despojadores de reses o son uruguayos o son argentinos. Producen muy buenos productos. Incluso el asado uruguayo y el asado argentino también lo comparten, que procesan incluso la media canal de la res es asada sobre carbón vivo producido por leña orgánica. O sea, son unas grandes montañas de carbón y se va asando la media canal para festividades especiales. También en Argentina y Uruguay, pues producen morcilla de la sangre de la res o mezclan la sangre de la res con la del cerdo y hacen una combinación de las dos y ya empiezan a producir morcilla, o la que nosotros aquí conocemos en Guatemala como la famosa moronga, que la verdadera morcilla o moronga, como usted le quiera llamar, es una morcilla que su base es la proteína pura del animal, que es la sangre. La sangre, es increíble. Y no solo la sangre se puede usar solo para comerla al ser humano. Si esta sangre la pudiésemos convertir y freír o hervir y se la damos de comer a un animal, a un perro, a un cerdo, las características físicas del animal se transformarían. ¿Por qué? Pues porque hay proteína pura dentro de lo que se está consumiendo. Entonces, no sé si alguien quisiera aportar algo acerca de estas dos culturas. No sé, de las 7 personas que estamos presentes, los Yo escucho. de lo que es, perdón, lo más famoso que he escuchado yo de Argentina y lo que es súper famoso son sus famosos chorizos. Eh, Considero que los chorizos y lo que es su puyazo argentino es lo que ha sido importado a nivel internacional de Argentina, porque realmente es lo que escuchamos mayormente, y si es chorizo argentino, uno sabe que va a recibir un chorizo de una buena calidad. Es lo que yo he logrado escuchar y es lo que he logrado entender con lo poquito que he estudiado sobre la cultura argentina, que sus carnes son, como usted lo ha dicho, a nivel mundial son realmente muy buenas, y sí, ellos aman la carne. Claro. Gracias, Mario, muy amable por su aporte. No sé si alguien más quisiera aportar algo más. Acuérdense que este aprendizaje en estas clases, pues de eso se trata, de que aportemos todo, porque todos aprendemos, pues todos. Por ejemplo, yo no soy muy amante de la carne de res, pero de vez en cuando me como un buen trozo de carne, porque también me gusta comer bien. No como todos los días carne, pero cuando como trato de comer buena carne. Y si yo no, pues yo no compro una carne exportada porque me gusta apoyar a mi carne local. Entonces la compro con tiempo, la trato de madurar para que se vuelva tierna y ya me como un buen trozo de carne. Entonces, lastimosamente Guatemala pues no produce carne tan de buena calidad, no porque no tengamos el recurso, no, no. Es porque los productores de carne no tienen conciencia de que al producir un producto de calidad como la carne, los cocineros tendríamos la oportunidad de usar un producto nacional y tener un resultado al final de nuestro platillo de excelente calidad. Pero eso no lo ha logrado entender absolutamente nadie, ningún productor local de carnes, lastimosamente. Pero no sé si alguien más quisiera comentar o preguntar algo acerca de la gastronomía o la cultura uruguaya o argentina. No, de acuerdo. Entonces, vamos a continuar. Pues acá está una exquisitez. Tienen carnita, hay choricito, hasta acá hay unas manitas y unas alitas de pollo. Hay de todo un poquito. Hay de todo. Ah, incluso en Argentina, se me olvidó decirle, los corazoncitos. Y en Argentina, Uruguay y Brasil, los corazoncitos de pollo se hacen en pinchos y se tiran a la parrilla. Es algo así bien rico. Es como una brocheta, como algo para picar. Entonces está tomando alguien un aperitivo o un traguito y para picar pues tenemos las brochetas de corazón de pollo. También la molleja de res es algo exquisito que se come en Uruguay y se come en Argentina. Es algo pero muy muy bueno, es exquisitamente delicioso. Entonces aquí tenemos pues parte de la cultura
argentina y uruguaya. Pues vamos a hablar un poco acerca de Venezuela. Pues Venezuela no suena gastronómicamente mucho a nivel América. Se ha mantenido hermético dentro de su país. Eh, Tal vez Venezuela se ha logrado destacar en otras áreas, tal vez en la música, tal vez en la actuación, cosas como esas, pero en la gastronomía todavía está inmersa en sí mismo. Pero vamos a hablar un poco acerca de ella. Pues digamos que las características es que usan maíz, usan yuca, usan plátano, ají, o sea, algunos chiles, ya bien sea picantes o no picantes, usan granos como arroz, frijol, tipo de cosas como esas, tubérculos, o sea, usan gran cantidad de tubérculos, similar a los que nosotros usamos. Acuérdense que también es una isla. Tenemos también, ellos producen azúcar de caña, es similar, tienen suelo carnes y aves. Aves, una variedad bastante amplia. Aves de corral, aves de patio, tienen aves silvestres, etcétera. Entonces, tienen una diversidad bastante amplia también de platillos. Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado a mí la atención de Venezuela son sus famosas arepas. Es comida de excelente calidad, vamos a decir que es un plato riquísimo. Es similar a una empanada o un taco, que es una tortilla de maíz rellena de algún salteado de carne o tubérculos. Es la famosa arepa. Es icónica en la cultura venezolana. Entonces, hay una variedad bastante amplia de los platillos venezolanos. No vamos a hacer mucho énfasis, como vuelvo a repetir, porque tenemos una clase específica para cada una de ellas, pero gastronómicamente, si nos damos cuenta, son ingredientes similares a los que nosotros compartimos como gastronomía guatemalteca. Entonces, otro dato bien importante de la gastronomía venezolana es que es colorida. Es una característica que, que es, la mayoría de países latinos pues la tienen. La mayoría de países tienen esa característica de que sus platos tienen mucho color. Tienen grandes cantidades de color, que algunos hasta parecen un arco iris. Si no, no me dejará mentir, el fiambre de Guatemala, ¿va? Es para que usted lo tome en cuenta. Y acá pues tenemos lo más icónico de lo que come Venezuela, que come arroz, frijol y un guiso de carne desmenuzada o triturada, como le dicen, y lo acompaña con tostones de plátano o tostones de yuca. Una cultura, como le digo, algo caribeña, y hay este tipo de ingredientes. Tenemos a Colombia. No sé si alguien quisiera comentar algo de Venezuela antes de continuar con Colombia. Nadie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco acerca de Colombia. Vamos a hablar que dice que Colombia pues fue famosa en el mundo en algún tiempo por su producción de drogas, por el tráfico de drogas de un país a otro, de un país a otro. Entonces, pero hoy en día pues está volviendo famosa por su comida y por algunas otras cosas más. Dice que sus comidas son principalmente indígenas, españolas y africanas. O sea, a estas tres culturas le deben ellos su gastronomía como tal. O sea, la gente indígena ha ido adaptando culturas españolas y culturas africanas, y así es como hoy en día es la cultura colombiana, una mezcla de las tres gastronomías. Una mezcla de las tres gastronomías. Incluso en Colombia, pues dice que la gente es bastante campechana, es bastante amable. No solo eso, dentro de sus paisajes gastronómicos, pues hay un montón de lugares que visitar. Su comida es, se podría decir, una comida bastante sabrosa, bastante colorida. Igual en Colombia hacen arepas, las famosas arepas colombianas, que similar a las, hablábamos a las venezolanas, pues porque son
países vecinos. Países vecinos. Entonces, tienen algunos platos icónicos como la bandeja de paisa, el ajiaco o ajiaco. Entonces, el ajiaco también es de Colombia. Tienen algunos platillos, como vuelvo a repetir, no vamos a hacer demasiado énfasis porque tenemos una clase específicamente para este país. Y acá tenemos, pues, la bandeja paisa, que tenemos pollito, tenemos yuca, tenemos elote, tenemos aguacate, plátanos, arroz, vegetales, tenemos un picantito que no puede faltar, y acá pues tenemos un tipo mole o recado, como se le quiere llamar, que también forma parte de la bandeja paisa. Y esto es pues, lo que ellos consumen habitualmente en Colombia. No sé si alguien quisiera agregar algo, comentar algo acerca de la cultura colombiana. Les escucho, No, chef. ¿no? No. De acuerdo, entonces vamos a hablar un poco acerca de Bolivia. Bolivia es una de las culturas, se podríamos decir, que siempre han mantenido sus raíces indígenas. Gran parte de la cultura boliviana es gente indígena. Uno de los productos que más los ha caracterizado y que hoy en día los ha vuelto famosos porque han logrado que ese producto se vuelva un producto medicinal, relajante, lo venden en té, lo venden en bebidas, etcétera, es que ellos producen la planta de la coca. En ningún otro país ha podido llegar y ha llegado Estados Unidos en algún punto quería matar las plantas de coca y entonces ellos dijeron que no porque era su ingreso diario, era con lo que se mantenían todos los días. Entonces no ha permitido que Estados Unidos llegue. Como dato curioso, Bolivia es uno de los países o de los pocos países de Latinoamérica que usted necesita tramitar visa boliviana para poder entrar al país. Porque en la mayoría de países latinos solo necesitamos pasaporte. Pero para entrar a Bolivia necesitamos tener visa. O sea, tenemos que tramitar nuestra visa boliviana. Es una de las cosas curiosas que encontré en Bolivia. Pues otra cosa, pues que producen la planta de coca y la venden como té, la usan como relajante, ya la tienen para preparar algunos platillos, algunas presentaciones. Es algo que siempre, o que me llamó la atención de la cultura boliviana. Pues su gastronomía es bastante diversa, pues también sus productos o con lo que utilizan, pues tienen maíz, tienen plátanos, tienen algunas mezclas, algunas preparaciones con hierbas, tubérculos, etcétera. Un plato que siempre ha caracterizado a Bolivia son sus famosas empanadas bolivianas, que es una empanada que se hace o que se puede hacer con harina de trigo o con harina de maíz o con las dos harinas mezcladas. El relleno normalmente es con olivas, con carne, zanahoria, eh, algunos morrones o chiles pimientos dulces, sal y algunos le colocan pasas. Entonces todo eso mezclado va dentro del relleno de la empanada boliviana y es una cosa exquisitamente deliciosa. Vuelvo a repetir, se pueden hacer solo de masa o solo de harina de maíz, de harina de trigo o las dos harinas combinadas con el relleno que les acabo de mencionar. Y pues acá tenemos una muestra de cómo se presenta la empanada boliviana. Esta empanada boliviana se puede elaborar o cocinar de dos formas. La podríamos cocinar al horno o también la podríamos cocinar al vapor, o sea, con agua. Pero existe una tercera que no es muy común, pero que también se hacen fritas. O sea, entonces, hoy en día, pues existen tres formas de poder cocinar las famosas empanadas bolivianas. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de las empanadas bolivianas. No, va. De acuerdo. No hay problema. Entonces, la explicación de la cultura latina la vamos a dejar por el momento hasta acá. Paso al siguiente o a la siguiente información. Ponga atención. ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy?
La actividad del día de hoy va a ser similar a la que hemos estado elaborando. Aunque algunos de ustedes no me la están enviando, entonces le pido un favor que la envíe, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a venir y va a investigar un mapa del continente americano. Y dentro de ese mapa del continente americano, pues va a identificar todos los países que forman a este continente. Después de identificar a cada uno de los países, va a describir el platillo o los platillos que representan a ese país, como lo hemos hecho con las demás culturas. El mapa lo puede dibujar, lo puede imprimir, usted decide. Si lo va a dibujar, lo puede dibujar en una hoja, en una cartulina, en su cuaderno, no importa. La cosa que usted, si imprime el mapa, ya lo puede imprimir si quiere con los nombres de los países. Ahora, los nombres de los platillos sí los tiene que calcar a mano, o sea, sí los tiene que transcribir a mano, ¿de acuerdo? Entonces usted decide si imprime o si lo dibuja. Entonces va a identificar los países del continente americano y los platos que lo representan como país. ¿Te queda esa parte? Jóvenes. Sí, chef. Sí, chef. Vale. A mí me falta hacer el mapa de Europa. ¿De Eso que no acuerdo? me quedó muy claro. El de Voy Europa. a hacer, ¿Qué hacer con el mapa de Europa? hacer un mapa de Europa y sus regiones. Lo mismo que ahorita. Ah, Lo mismo que ahorita, claro. Por ejemplo, el continente americano está dividido en cuántas regiones. A ver, ahí me puede decir en cuántas regiones ha dividido el continente americano. Es En 3. ¿Cuáles son? Norteamérica, América Central y América del Sur. Sencillo. Y dentro de cada uno de esas regiones hay países. Hablemos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Feliz. Belice, que ahora forma ya parte. Entonces, todos esos países, o sea, eso es sencillo. Describe el nombre o lo imprime con el nombre y luego, ¿qué platillo caracteriza a ese país? No es nada complicado. Eso, si usted se pone a hacerlo, rapidito lo termina exagerado, así exagerado, hablemos, en menos de una hora, pues hablemos. Si lo imprime y si lo dibuja, 1 hora y media, 2 horas máximo, ya está hecha la actividad. No sé si pueden prender su cámara para verlos un ratito, pues el que pueda y el que no, pues tampoco lo puedo obligar. Pues quiero también hablar algo. Vuelvo a repetir, ustedes, 5 o 6 personas siempre están activas, la verdad que los felicito. Las demás personas, pues, se han tratado de escribir, de llamar y no contestan. La verdad que no sé si van a continuar o ya no van a continuar, la verdad que no sé, pero estoy con ustedes acá, pues entonces les quiero pedir un favor. Yo sé que tal vez no es su obligación, pero es con un favor. De repente usted, tal vez de mi persona a mí no me contestan o no se dejan motivar las demás personas, pero de repente de usted que es su compañera, que es su compañero, sí, empezar a decir que empiecen a participar. ¿Por qué? Porque es probable que este año regresemos. Si no ahorita, este mes, tal vez en septiembre, porque ya todos, usted se ha dado cuenta, ya está normal. Usted ve a la gente en la calle a las 8 de la noche, todavía comiendo en la calle en una venta de tacos. O sea, ya la gente ya cree que esto está normal. Entonces, si ya la gente ya cree que esto está normal, pues en algún punto, pues van a decir, bueno, empiecen a ir al instituto. Y toda la gente que no ha participado de esto y no ha comentado, o por lo menos no ha escuchado, o sea, le va a costar un montón, se lo prometo. Si nos cuesta muchas veces, si nos lo explican, imagínense sin haber escuchado, sin haber investigado, porque yo se lo aseguro, que hay un montón de gente que ni siquiera se ha preocupado por coger el teléfono y en lugar de estar en las redes, buscar algo acerca de la gastronomía, se lo prometo. Pero por lo menos ustedes 5 siempre están activos, 6 personas siempre, y la verdad que les felicito, les felicito. Entonces, sigan adelante, sigamos adelante, porque eso se trata. Las actividades, si usted se da cuenta, ninguna de las actividades que le he dejado es complicada. He tratado de dejar lo más fácil posible, lo más fácil. Tal vez no es complicado, sino que lo más laborioso que hacemos siempre en cada tema
es cuando buscamos nuestras 3, 4, 5 recetas y a esa receta le hacemos nuestra descripción y luego nuestra receta estándar y luego nuestro boceto. Pero hasta ahí, pero no es que sea complicado, es que tal vez es laborioso, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, que va a llevar un poco más de tiempo, pero eso no quiere decir que sea complicado hacerlo. Entonces, el que no me ha mandado tareas, todavía las puede hacer y mandármelas. Y las personas que no han participado, tal vez ustedes cuenten, le hablen con ellos y díganle, fíjense que, pues, dice el chef que pueden hacer las tareas y enviarse las cosas como esas para que las envíen. Porque imagínense ahorita que regresemos al instituto, si regresamos, hablemos en septiembre, solo por decirles. Entonces, por lo menos ustedes 6, 7, 8 son los que siempre, por lo menos hay una persona que también no se conectó hoy o 2. Esas 8 personas, pues, tienen su ponderación. ¿Y qué va a pasar con las otras 10 o 11 personas? O sea, van a empezar a lo que quiera hacer porque yo no les puedo colocar una ponderación que no se haya ganado porque no es justo. ¿Va? Usted participó, se esforzó, está acá, tal vez está acostumbrado a levantarse a las 10 de la mañana y hizo el esfuerzo de levantarse a las 8. Son cosas que usted como joven pues está haciendo el esfuerzo y eso es de aplaudirlo. Pero ¿qué vamos a hacer con las demás personas que no quieren? Entonces también de su parte usted puede venir y como son amigos, ¿va? Son sus cuates, así como ustedes dicen, entonces usted le puede motivar. Entonces le agradecería tal vez esa parte. No sé si alguien quisiera agregar algo más o tuviese alguna duda para dar finalizada esta actividad. Sí, chef, Por favor. una pregunta. Más o menos ya nos habían estimado que regresábamos en agosto a recibir clases. No sé si la propuesta aún sigue o no. Mire, como ahorita, como nosotros realmente nos debemos al Ministerio de Trabajo. Ujú. Entonces, digamos que el gobierno ya dio ciertas directrices, que hay un montón de cosas abiertas. Pero el Ministerio de Trabajo, digamos que a los institutos que nos dependemos de él, nos ha dado la directriz todavía de que ya podemos abrir con ustedes. Entonces, estaba planificado para iniciar, en teoría, la siguiente semana, a ir a clases, que aproximadamente era 11 o 12. Pero todavía no hay nada confirmado y no creo que se confirme de aquí al lunes, ¿verdad? Pero yo tengo más o menos una idea de que tal vez en septiembre nos digan, tenemos que volver. Y claro que hay un montón de cosas que tenemos que empezar a hacer y a adaptarnos a ellas, por lo menos usar nuestra mascarilla, nuestra cadeta. Hay un montón de cosas que antes de regresar yo voy a hacer una reunión específicamente para hablar de ello, solo de ello. Entonces esa reunión, pues los 5, los 6 que estén, pues les voy a hablar acerca de las directrices, porque nosotros tenemos ya un plan escrito que enviado por gerencia donde están todas las directrices que le tenemos que dar para poder ingresar al instituto. Si usted no cumple con ello, no puede ingresar. Entonces es bastante especial. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva modalidad que a todos pues nos tomó de sorpresa. Entonces son cosas que tenemos que ir haciendo. Para terminar, porque ya se nos va a ir a acabar el tiempo, no sé si con ustedes ya hablé acerca de los cursos de matemáticas que tenemos que llevar. Ya Ah, quedamos de 3 a 4. de acuerdo, de 3 a 4. Ese es un aproximado, ¿va? Que vamos a trabajar de 3 a 4, porque es probable que se alargue hasta las 4:30 o 5. Se lo hago ver para que usted no vaya a decir, el chico dijo que a las 4 y a las 5 y usted va a cortar. No sé. Se lo hago saber porque de repente se alarga hasta las 5. ¿Va? Es para que usted lo tome en cuenta. ¿De acuerdo?